Muy buenos días, bendiciones para todo el grupo, para todos los hijos de Yud-Heh-Waw-Heh. Gracias por su disposición, por su compañía, por permanecer y continuar con un corazón dispuesto a recibir ese mensaje perfecto del Eterno que nos ha enviado a través del libro de Joel, a través de este profeta menor, el cual viene con un mensaje de advertencia para toda la humanidad, un mensaje que está lleno del amor de Dios a través de unas palabras que denotan lo que se viene próximamente, que es el día de la ira de Yud-Heh-Waw-Heh. Entonces a todos les agradezco mucho su compañía, su amor y ese corazón para recibir ese mensaje perfecto y precioso de nuestro Padre Eterno. Vamos a iniciar hoy con esa oración que hacemos siempre para darle la bienvenida a nuestro Padre Celestial a este estudio, para que sea Él ayudándonos a tener el entendimiento y el discernimiento de lo que vamos a estudiar, pero por sobre todo que sea su Santo Espíritu el que venga a hablarnos a nuestro corazón a través de cada una de las palabras de este libro de Joel. Entonces, bienvenidos a todos y Padre, bendito y amado Yud-Heh-Waw-Heh, gracias te damos a ti por un día más de vida, por bendecirnos con tu presencia, con todo tu amor, tu misericordia y bondad en cada una de las casas, de los lugares donde se encuentran nuestros amados. Gracias, Padre Eterno, por ese estudio que tú has puesto en nuestras vidas del libro de Joel. Sé que quieres que como tu pueblo amado nos mantengamos firmes, obedientes, recibamos cada una de las palabras que tú nos has mandado para que las guardemos en nuestro corazón, para que seamos ese pueblo que estás formando para la eternidad, para que seamos parte de ti, para que nos podamos volver uno con tu Hijo Yeshua y contigo. Gracias, Padre Eterno, por permitir a esta manada pequeña conocer la verdad y andar en ti. Padre, te pedimos que seas tú colocando ángeles alrededor de nuestras viviendas, de nuestros lugares donde nos encontramos, para que no permitan que el enemigo venga a distraernos o a traer confusión, y para que sea tu Santo Espíritu el que tome cada palabra, la lleve a nuestro corazón y siembre esas semillas para que den fruto a su tiempo. Bendice los hogares de cada uno de nuestros amados. Toma esos anhelos, esos sueños que hay en sus corazones para que se vuelvan realidad en tus manos. Gracias, Padre Eterno, y bendecimos esta reunión del capítulo 2 del libro de Joel, de la misericordia del Eterno, con un pequeño resumen que es necesario tener para comprender lo que vamos a estudiar en este día. Sabemos que este libro de Joel es una advertencia, un llamado de atención para toda la humanidad, en el cual se nos ha dicho que viene un juicio de parte de Dios porque está muy desagradado, está muy triste con su pueblo, con todas las naciones del mundo, por causa de su pecaminosidad y por la falta de interés en adorarlo, ya que tristemente todo el mundo es muy mal agradecido con Dios. No le honran ni le glorifican cuando se levantan, cuando se despiertan o cuando se acuestan. No le honran ni le glorifican cuando toman los alimentos. No le honran ni le glorifican cuando llegan o salen de un lugar. No se le honra ni se le glorifica a Dios por poder ir al baño, por levantarse cada día, por el agua, por el aire, por el sol, por la lluvia, por la salud, incluso por el dolor. Ya que el dolor, cuando tenemos un golpe, ya sea físico o en el alma,
es un indicativo de que estamos vivos, ya que los muertos no sienten dolor, los muertos no respiran, los muertos no comen, los muertos no lloran. Entonces, cada vez que tenemos una situación, le podemos dar gracias a Dios porque nos encontramos vivos. Un segundo, por favor. ¿Le enviaste ya el mensaje a todos, a los dos grupos? Gracias. Listo, seguimos. Entonces, es por ello que Yud-Heh en el libro del profeta Joel nos dice que maldijo la tierra. En vez de dar cosecha, no dio nada porque no había bendición. Permitió que el saltón, la oruga, la langosta, en fin, vinieran y atacaran todos los cultivos que habían en Israel. Ya no había trigo, no había cebada, la vid estaba seca, los granos estaban secos, los árboles no daban frutos. Y todo eso era con un propósito. No había manera de llevarle a Dios Yud-Heh ofrendas y libaciones. No había nada que ofrecerle. No había manera de darle el agradecimiento a través del fruto de la tierra. Y así adorarlo como debe ser. Es por ello que, según la palabra, y vamos a arrancar precisamente con el versículo 14 del capítulo 2 del libro de Joel, donde dice: ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Yud-Heh vuestro Dios. ¿Quién sabe si Dios, si Yud-Heh se vuelva a nosotros y reciba consuelo de parte nuestra cada vez que le llevemos lo mejor de nosotros como retribución a su bondad? Así que este versículo con el cual iniciamos en el capítulo 2, versículo 14 del libro de Joel, ahí se nos dice que no sabemos si el Eterno se volverá hacia nosotros. ¿Qué es lo mejor o una de las mejores cosas que recibe todo el mundo, toda la humanidad en general? Es la posibilidad de honrar y glorificar a Yud-Heh, Padre, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, con todo lo mejor nuestro. Adorar a Yud-Heh con ofrendas, primicias, diezmo, libación, con emuná, esa fe obediente, humillándonos y postrándonos delante de Él, como dijo Yeshua. Él, Dios, Yud-Heh, está buscando adoradores en espíritu y verdad. Estamos vivos, tenemos la gran oportunidad de adorar a Yud-Heh, de decirle que Él es lo más importante que hay en nuestras vidas. Estamos vivos, podemos glorificar su santo nombre, darle la honra que se merece, ya que cada día recibimos su amor y su misericordia. Por eso nosotros mismos nos podemos bendecir a nosotros mismos cada vez que vamos a adorar a Yud-Heh. Cada vez que vamos, lo buscamos y le damos gracias por ese día que estamos iniciando. Gracias por ese día que hemos terminado. Gracias por los alimentos que recibimos. Les digo algo, me he quedado muy sorprendido, muy sorprendido de llegar a muchos hogares, a muchos lugares donde me han invitado a almorzar para ir a llevar un mensaje de la palabra, y no es uno, son muchos lugares donde he podido llegar y donde cuando me van a compartir el alimento
veo que es mano a la cuchara de una y no hay agradecimiento a Dios. No hay un momento donde lo primero que se haga es: Padre, gracias por este alimento. No se ora. Es más, hay otros lugares donde, listo, oran, muy bonito y todo. Pero si hay algo que yo aprendí, es que también debo pedir por el alimento por los demás. Si están pasando por momentos difíciles, si no tienen trabajo, en fin. Y ese es el momento perfecto. Pero a todos, bendigámonos a nosotros mismos dándole gracias a Dios por los alimentos que recibimos, porque Él es nuestro proveedor, pero asimismo para que ayude a aquellos que lo necesitan, independiente si creen o no creen. Eso no nos interesa, eso está en manos de Dios. Ahora, cuando nosotros somos agradecidos, vivimos en victoria. Porque aquel a quien agradecemos, a Yud-Heh-Vah-Heh, Él no nos va a faltar, nos va a acompañar en toda situación, porque sabe que en toda situación le vamos a dar la gloria y la honra a Él, no a nosotros, solamente a Él. Y seguramente va a llegar un momento o una situación donde literalmente la embarremos, donde nos equivoquemos, donde tomemos una decisión que no es la correcta, y es en ese preciso momento donde el acusador, el enemigo, se va a presentar delante de Yud-Heh-Vah-Heh y le va a decir que preferimos vivir en pecado en vez de adorarlo, en vez de ser obedientes. Y es ahí donde el enemigo dice: merecen un castigo, merecen que tú ya no los acompañes. Como también el enemigo viene a nuestra mente y nos dice: ¿realmente crees que Dios quiere saber de ti? ¿Realmente crees que es justo que vengas a orar y a pedir perdón después de lo que hiciste? Eres un pecador, estás sucio. Espera más bien un tiempo, no ores y vas a ver que ya pasará todo. Pero en 2 de Pedro 3:9 dice: Yud-Heh-Vah-Heh no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. En Ezequiel 33:11 dice: vivo yo, declara Yud-Heh-Vah-Heh, que no me complazco en la muerte del impío, sino que el impío, el pecador, se aparte de su camino y viva. Volveos de nuestros malos caminos, porque habéis de morir. Nuestro Padre Celestial, Yud-Heh-Vah-Heh, nos espera y quiere recibir consuelo de nuestra parte al volvernos hacia Él. Y Él proveerá para adorarlo con ofrendas y libaciones. Volverá cuando nos arrepentimos, cuando somos sinceros delante de Él, y Él ve ese deseo porque nosotros queremos hacer lo correcto, volvernos hacia Él, decir las palabras y empezar a obrar de la manera correcta. Entonces sana nuestra tierra. Lo dice en la palabra: yo sanaré tu tierra. Y lo hace, Él cumple. Y podemos recibir esos recursos, los cuales le podemos volver en agradecimiento a Él, los cuales le podemos llevar a otras personas para que reciban el amor de Dios. Cuando el mundo vio morir a Yeshua en el madero, en la época de Pesaj, no se estaban dando cuenta que Dios, que Yud-Heh-Vah-Heh,
les estaba dando una provisión de amor, de misericordia, y que se estaba derramando sobre toda la humanidad, para que todo aquel que quisiera recibirla, esa dádiva, ese regalo, esa provisión, y con ello el perdón y la restauración, para que seamos hijos del Eterno. Aceptar esa provisión, ese regalo perfecto de la sangre del Cordero sobre el madero en nuestras vidas, hace que Yud-Heh traiga restauración, traiga sanación, y así podamos adorarlo con ofrendas y con libaciones. Hay una versión de este versículo de Joel capítulo 2, versículo 14, que dice así: ¿quién sabe si desiste? Si Yud-Heh cambia de parecer y deja tras sí bendición, es decir, ofrenda, pero no es cualquier ofrenda, es ofrenda vegetal, y libación para Yud-Heh nuestro Dios. Nuestro Padre Celestial no tiene obligación con nadie, ya sea para salvar o para perdonar, ya sea para bendecir o para maldecir. ¿Quién sabe lo que Yud-Heh conoce de cada uno de nosotros? Solo Él sabe si realmente voy a serle fiel y obediente o no. Solamente Él sabe si es necesario que pase por corrección o no. Solo Él sabe si con una sola vez que yo me arrepienta, haga techubá, me vuelva hacia Él, sea suficiente para perdonarme o no. No sabemos lo que en los cielos ya está decretado para nuestras vidas. Si es un juicio, si es una corrección, si es un latigazo para mi vida, si algo viene por causa de mi desobediencia, o si es para tomar la decisión correcta, o si es para enderezar mi camino, no lo sé. Pero si yo cada día me arrepiento de corazón sincero y le pido a Él, a Yud-Heh, que me ayude a quitar lo malo que hay en mí, lo que no le agrada que hay en mí, que me ayude a ser una persona obediente a su palabra, que me ayude a permanecer firme en sus mandamientos, en sus estatutos, en sus leyes y en sus ordenanzas. ¿Quién sabe si así pueda tocar su corazón y alejar ese azote, esa disciplina que Él tiene para mí? Vamos a leer en el libro de Jonás, capítulo 3, de los versículos del 1 al 10, lo que sucedió, precisamente lo que les estoy hablando. Dice así: vino palabra de Yud-Heh por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Yud-Heh. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. O sea que para atravesarla de un lado a otro iban a pasar 3 días. Versículo 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Imagínense el mensaje que Dios le dio a Jonás: Nínive será destruida de aquí a 40 días. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla,
se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Yud-Heh-Vah-Heh, Dios fuerte, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará el ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Tremendo eso. Tremendo eso que acabamos de leer. Dios les había dicho: de aquí a 40 días los voy a destruir. Ya es un decreto, los voy a destruir. Pero si hacen techubá, o sea, se arrepienten y se vuelven de su mal camino, como lo hicieron de corazón sincero, como lo hicieron con ayuno, con cilicio, con lloro, con lamento, lo hicieron de verdad, clamaron, pidieron perdón a Dios. ¿Dios qué hizo? Desistió de hacer el mal que había decretado sobre ellos. Es lo mismo que sucede como cuando un hijo la embarra, hace algo que no debe haber hecho. Claro, ese hijo se merece un castigo y la palabra nos dice que debemos castigarlos. Pero resulta que ese hijo se coloca al frente de uno como padre, confiesa su pecado, lo confiesa con lágrimas, de corazón sincero, se postra ante el Padre, pide perdón y que no lo vuelve a hacer. Pues la muenda que le iba a dar, el castigo que le iba a dar, ya no se lo puedo dar. Porque me doy cuenta que llegó a mi corazón, que tocó el corazón. Y le creo. Sé que no lo va a volver a hacer. Y ya no lo corrijo con la muenda que le iba a dar, con los azotes que le iba a dar. Ya lo que hago es, ¿sabe qué? Lo abrazo, lo beso y le digo: amor, te creo, pero tienes que ir a tu cuarto. Ya no tienes tu celular, ya el castigo ya no va a ser tan severo y tan fuerte. Claro, va a haber una corrección, pero va a ser mucho más suave. Así es Yud-Heh-Vah-Heh con nosotros. Merecemos el castigo, pero por causa de nuestra teshuvá, de nuestro arrepentimiento sincero, y hago énfasis en que tiene que ser sincero y honesto, pues ya el castigo ya no va a ser duro. Me va a quitar el celular, me va a mandar al cuarto, pero ya no va a ser tan duro de verdad. Joel, capítulo 2, versículos 15 al 17, dice así: tocad trompeta o chofar en Sión, pregonad ayuno, convocad a la asamblea, reunid al pueblo, santificad la congregación, agrupad a los ancianos, reunid a los pequeños y a los niños de pecho, salga el novio de su cámara nupcial y a la novia de su dosel. Los sacerdotes, los cohen, que sirven al Eterno, lloren entre el vestíbulo y el altar. Digan: perdona, oh Yud-Heh-Vah-Heh, a mi pueblo. No entregues tu heredad a la afrenta, a la ofensa, a la humillación, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué ha de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Elohim? Estos 3 versículos que estamos leyendo en este momento tienen un mensaje
muy, muy poderoso y muy especial para todo el pueblo del Eterno y todo aquel que quiera ser parte del pueblo del Eterno. Estos 3 versículos nos hablan de un día especial. Nos hablan del día de Yom Kippur o el día de la expiación, y es el día más santo de todo el año. Este día hace parte de las fiestas de otoño, las que próximamente vamos a celebrar. Este día de Yom Kippur también es llamado como el gran día. También es llamado cara a cara, o el ayuno, o el gran shofar, o Neilá, que significa el día del cierre de las puertas. También es conocido como el día de la vendimia. Y les voy a hacer un resumen muy rapidito de por qué el nombre de Yom Kippur también se llama como cada uno de estos días. Pues resulta que el día de Yom Kippur se celebra el 10 de Tishrei, según Levíticos 23 del 26 al 27, que dice así. También habló Yud-Heh a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo, será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Yud-Heh. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Yud-Heh vuestro Dios. O sea, que este día de expiación tiene un propósito, y es un día para reconciliarnos con Dios. Se dice que el versículo o el capítulo 3 del libro de Jonás fue precisamente en Yom Kippur, el 10 del mes de Tishrei, del mes séptimo del calendario de Dios. Y ese es el último día de los 10 días decretados por Yud-Heh para arrepentimiento. Esos 10 días inician en el 1 de Tishrei, que es en la luna nueva. Es el día de Yom Teruah, o día de las trompetas, que es la primera fiesta de otoño, que también vamos a celebrar. Es un día de oración, ayuno y arrepentimiento. Segundo, ¿por qué le dicen cara a cara? Es el único día donde el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo y estar cara a cara con Dios. Solo en este día, de todos los días del año, se hacía por parte del sumo sacerdote 3 confesiones, las cuales vamos a hacer. Cuando empiecen las fiestas vamos a hacer las 3 confesiones. Y esas confesiones las hacía el sumo sacerdote delante de todo el pueblo, para que todos las pudieran oír y en su corazón confesarlas. ¿Cuáles eran esas 3 confesiones? La primera, el sacerdote se arrepiente y pide a Dios, a Yud-Heh, que le perdone sus propios pecados y los de su familia. Segundo, el sacerdote le pide perdón a Dios por los pecados de todos los sacerdotes. Tercero, el sacerdote pide a Yud-Heh perdón por los pecados de todo el pueblo. ¿Por qué le dicen ayuno? El ayuno. Pues el ayuno es uno de los mandamientos más importantes que llevan a la expiación, al perdón y a la misericordia de Dios. En el pensamiento judío, el ayuno está ligado a la aflicción del alma. En Esdras 8:1 se nos dice que es para enderezar el camino. Ayuno para afligir el alma y así se enderezca el camino. En Isaías capítulo 58, versículos 3 al 5 se nos dice que el ayuno es para humillar el alma delante del Eterno. Cuarto, ¿por qué le dicen el día del gran shofar?
el sonido o toque del shofar se da en 3 días específicos al año. En Shavuot, que es la primera trompeta. En Yom Teruah, que es la última trompeta. Y en Yom Kippur, que es la gran trompeta. Ese sonido de la gran trompeta anuncia el cierre de las puertas. O sea, a este día también se le llama Neilá, que es el cierre de las puertas. ¿Por qué es el cierre de las puertas? Era el servicio final en Yom Kippur, donde los judíos tenían o tienen la creencia que las puertas del cielo, que estaban o permanecían abiertas durante esos 10 días de que se hacía arrepentimiento, donde nuestras oraciones, nuestro clamor, nuestras lágrimas, nuestras súplicas suben al reino de los cielos, al cierre del 10º día, al cierre de Yom Kippur, las puertas se cierran. Estas puertas que se abren en Rosh Hashanah o en el Año Nuevo Judío de Tishrei, en el 7º mes, para que los justos entraran al reino de los cielos, y permanecían abiertas hasta el último servicio de Yom Kippur, que es Neilá, se escuchaba un gran toque del shofar. Y aquellos que habían guardado en esos 10 días y habían hecho teshuvá, podían sentir que habían sido escritos en el libro de la vida y estaban allí sellados. Y podían permanecer en el reino de los cielos, o iban a ser parte de ese reinado milenial del 7º milenio. Vamos a leer, porque acá hay mucha gente que me ha preguntado sobre esto. Vamos a leer Mateo 20, versículos 1 al 16, algo que me han preguntado mucho últimamente, y es sobre la justicia de Dios. Sobre si una persona que está a punto de morir y se arrepiente de los pecados, ¿qué va a suceder con ella? ¿Qué va a suceder con esa persona? Dice así, Mateo capítulo 20, versículos del 1 al 16. Es la parábola de los obreros de la viña. Yeshua dijo lo siguiente: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez el padre de familia cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. El padre les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Y al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora,
y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. El padre, respondiendo, dijo a uno de ellos: Amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Ninguno de nosotros tenemos la potestad de juzgar lo que nuestro Padre Celestial trae de amor, de perdón, de misericordia sobre las personas, sobre aquellos que han sido malos realmente y Dios los quiera perdonar, o sobre aquellos que se quieren arrepentir en el último segundo de sus vidas de manera sincera y volverse hacia Dios. Nosotros no somos nadie para juzgar a nadie. Lo único que debemos hacer es antes darle gracias a Dios por el perdón que cause no solamente a nosotros, quién sabe si de pronto dentro de uno de esos que solamente vayan a estar en el último segundo de sus vidas arrepintiéndose y que puedan ser familiares nuestros, que inclusive hasta puedan ser nuestros hijos o nuestro padre o nuestra madre, no sabemos, y se arrepienten en el último segundo y Dios los perdone y nos permita a nosotros reunirnos con ellos en el reino de los cielos. Quién sabe si sea nuestro enemigo, la persona que más mal nos haya hecho, que se arrepiente en el último segundo de su vida y que nos lo encontremos en el reino de los cielos. Es más, que Él entre y que nosotros, por causa de envidia, de rabia, de ira, porque Él entró, entonces nosotros no entremos. Meditemos en todo esto. ¿Por qué se le llama el día de la vendimia? Es el tiempo de la cosecha. Sabemos que la vendimia es el tiempo de la cosecha de las uvas. Es el proceso en el cual se recolectan las uvas para hacer vino. Y es un símbolo de bendición y de prosperidad de Yud-Heh-Vav-Heh para con su pueblo. Apocalipsis 14, versículos del 14 al 20, dice así: la tierra es cegada en el final de Yom Kippur. Esto es lo que significa, este es el momento de Yom Kippur y al final va a suceder esto. Apocalipsis capítulo 14, del 14 al 20. Y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que estaba en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Acá hay algo muy interesante. Hay dos vendimias. Una para recoger los que han sido fieles con Yeshua y para estar con Él
en el reino de los cielos, en el reinado milenial. Pero hay otra vendimia, que son a todos aquellos que son recogidos para ser echados en el gran lagar de la ira de Yud-Heh. Y allí, para que cada uno de ellos pase por las copas de la ira. Imagínense. Entonces, en el día de Yom Kippur, ¿qué va a suceder? Pues todos vamos a estar clamando. Bueno, no sé si nosotros, porque yo creo que nosotros vamos a ser recogidos, pero bueno, ya eso será un estudio posterior que vamos a hacer. Pero todos vamos a estar ahí pidiendo perdón, diciéndole a nuestro Padre Santo de manera honesta, con un corazón sincero, que nos perdone nuestras faltas, todo eso. Va a venir, vamos a escuchar 2 trompetas, una que va a recoger a los que se arrepintieron sinceramente y van a ser parte del reino de Dios, otra trompeta, que es otro shofar, que es sonido para los que van a ser recogidos, pero van a entrar al día de la ira de Yud-Heh, y es en ese momento donde unos van a ser tomados para ser arrebatados y estar en el cielo con Yeshua, y las puertas se cierran, ya no hay más oportunidad. Ahora, hay algo muy interesante al final del versículo 17. No, lo voy a hablar después. Voy a hablar eso después. Sí, de una vez. Una de las cosas que es muy interesante al final del versículo 17 de Joel, capítulo 2, es que nos dice: porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Elohim? Hay varios pasajes de la Biblia donde precisamente se apela a Yud-Heh, a sus promesas y a su fidelidad, al amor que él mismo ha proclamado a su pueblo, hacia su gran bondad y misericordia, hacia su cuidado y protección. Pero esto solamente es posible y se puede hacer si yo tengo la certeza, la plena y total seguridad de ser fiel y obediente a su voz, a sus mandamientos, a sus estatutos y a sus leyes. De lo contrario, si yo no soy obediente, ¿cómo le voy a reclamar a Dios que sea fiel conmigo? ¿Cómo le voy a pedir yo que me proteja del día malo, si yo no practico la justicia perfecta y divina que Él me pide? ¿Cómo quiero que Yud-Heh me dé si yo no soy bondadoso? ¿Cómo anhelo su perdón si yo no perdono? ¿Cómo quiero recibir todas esas bondades y maravillas que Yud-Heh tiene para mi vida si yo no soy fiel con Él? Pues les digo algo: Dios, Yud-Heh, nuestro Padre Santo, no pide nada a cambio. Lo único que Él pide es que yo tenga un corazón sincero y honesto delante de Él, que pueda confiar en Él, que descanse en Él cuando esté en medio de un problema, que pueda esperar en Él, porque Él es fiel con su amada y Él va a cumplir lo que dice en Joel capítulo 2 versículo 18. Acá se nos dice lo siguiente: y Yud-Heh, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Hay otra traducción que dice: entonces Yud-Heh está ansioso, tuvo celo por su tierra y se apiadó, perdonó a su pueblo. Ahora, si yo conozco la historia del pueblo de Israel, lograré entender y comprender lo que significa el amor y la misericordia de Dios, del Eterno. En el libro de Jueces, en el libro de Reyes
hay un común denominador. Y es lo siguiente. Dice, hicieron lo malo ante los ojos de Yud-Heh-Vah-Heh y olvidaron a Yud-Heh-Vah-Heh y adoraron y sirvieron a los Baales, a Asera. El pueblo de Dios hacía constantemente lo que no agradaba a Yud-Heh-Vah-Heh e increíblemente cada vez que ellos clamaron al Eterno, Dios mismo los perdonaba y los salvaba, los bendecía y los prosperaba, porque la misericordia de Dios es infinita. Una y otra vez, la paciencia y la compasión del Padre Eterno fue puesta a prueba, y Él siempre respondió con amor, siempre. Cuando uno estudia sobre los dioses de los mayas, de los aztecas, de los incas, de los nórdicos, de los egipcios, en fin, esos dioses, para no desatar su ira sobre el pueblo, sobre el mundo, le pedían a cada una de esas tribus, a cada una de esas naciones, que sacrificaran a sus hijos. Pero nuestro Elohim, Yud-Heh-Vah-Heh, es amor y es misericordia. Y Él no nos pide nada a cambio. Él no nos pide nuestros hijos. Ahora, Yud-Heh-Vah-Heh nos pide a nuestros hijos para cuidarlos, para protegerlos, pero no como sacrificio. En Primera de Reyes 8:23 les voy a decir lo que Dios nos pide. Primera de Reyes 8, capítulo 8, versículo 23, dice: dijo Yud-Heh-Vah-Heh, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia de tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. ¿Sí ve? Él nos pide un corazón sincero. En Miqueas 6:8 dice, Miqueas 6:8, el título es lo que Dios pide de ti. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Yud-Heh-Vah-Heh de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Es por ello que nosotros debemos desear siempre estar en pacto con Yud-Heh-Vah-Heh. Porque Yud-Heh-Vah-Heh siempre está ansioso por perdonar a su pueblo y por hacerlo cada vez que le busquen. El enemigo ha engañado a muchos haciéndoles creer que Dios no los va a perdonar y que es muy difícil hacer lo correcto, de cumplir con la voluntad de Dios, que para qué nos debemos humillar y arrodillar, si igualmente vamos a volver a pecar. Pero nuestro Padre Celestial nos está esperando siempre con los brazos abiertos, como a cual hijo pródigo, al cual lo abrazó, le cambió las vestiduras y lo llenó de bendiciones, lo limpió. Nuestro Padre Celestial busca la manera de llamar nuestra atención para que yo me vuelva hacia Él. Y lo hace por situaciones un poco dolorosas, como las plagas, tal cual como lo leímos y lo estudiamos en Joel capítulo 1, versículo 4. Nuestro Padre Celestial nos llama con castigos leves, para que nosotros digamos: Padre, perdón, me equivoqué, me arrodille. Pero si no lo hago, entonces vienen
castigos mucho más fuertes, como esos ejércitos que vimos también en el capítulo de Joel, el capítulo 1 y en el capítulo 2. Esas luchas y esas batallas fuertes que por ignorancia creemos que es un castigo, pero no, es porque Dios está diciendo: ven a mí, ven a mí. Pero yo me quejo porque estoy pasando por momentos muy difíciles y no me doy cuenta que es Dios quien me está llamando para cubrirme, protegerme y bendecirme, para perdonarme. Yud-Heh-Vah-He nos da oportunidades y primero nos llama suavemente, pero al no ver la respuesta nuestra, comienza a incrementar la intensidad de la prueba hasta que yo lo voltee a ver. Ingresar y ser parte del pacto es estar bajo una cobertura que el Padre Celestial ejerce sobre su pueblo, para no permitir que nada ni nadie se enseñoree de mí, de su amada. Ser parte del primer pacto es dar testimonio que la Torá se hace carne en mí, que yo soy obediente a los mandamientos, que ahora hay un acta de compromiso matrimonial que yo firmé con Yud-Heh-Vah-He. Pero asimismo, también soy parte del segundo pacto, de ese pacto renovado a través de Yeshua, que vive en mí, porque yo soy ahora su discípulo. Así que doy testimonio tanto de la Torá, que es la Ketubá, que es el acta de compromiso matrimonial, y que me está demostrando que yo sí puedo ser fiel a Yud-Heh-Vah-He, que yo sí puedo hacer su voluntad, que yo soy su amada, como también soy parte del pacto renovado a través de la sangre del Cordero, a través de la sangre del Mesías, de Yeshua, y que soy obediente y fiel a sus palabras, que son el camino que también me va a permitir llegar hacia el Padre. Yud-Heh-Vah-He es solícito, o está ansioso, o tuvo celo por su tierra. Pero esto lo tenemos que ver desde el versículo 16. En el libro de Joel, en el capítulo 2, porque ahí dice: salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. ¿Qué significa que Dios esté ansioso y tenga celo por su tierra? ¿Por qué se equipara a que el novio debe salir de su cámara y la novia de su tálamo? El pueblo de Israel y la tierra de Israel están ligadas a la condición espiritual de la humanidad, ya que cuando el pueblo de Israel no adora al Eterno, a Yud-Heh-Vah-He, no es agradecido con él, no le sirven ni son sus siervos, lo que sucede es que la tierra se seca, se vuelve estéril, queda desolada y no da cosecha. Pero cuando el pueblo del Eterno, cuando Israel se reconcilia con Yud-Heh-Vah-He, la tierra pasa por transformación y restauración. El profeta Isaías, desde el capítulo 60 al capítulo 66, nos habla que en el fin de los tiempos la tierra de Israel va a cambiar y va a pasar por un proceso de transformación, el cual precede, óigase muy bien, precede de manera espiritual a la condición espiritual de cambio en los judíos. Y veamos lo que dijo Yeshua en Mateo capítulo 24 versículos 31 al 32. Mateo capítulo 24 versículos 31 al 32 dice así. Está hablando Yeshua.
y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro, o sea, el arrebatamiento. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, o sea, que la rama está tierna y brotan las hojas, conoced que está cerca a las puertas, o sea, que el arrebatamiento está muy cerca. Yeshua nos está hablando de un tiempo, que cuando la higuera esté sana y dé fruto, es porque llegó el verano. Y de igual manera, que veamos la tierra de Israel, porque la tierra de Israel en la Biblia es la higuera. Cuando veamos que esa tierra, no estoy hablando del pueblo, sino de la tierra de Israel, empieza a ser próspera, empieza a ser bendecida, empieza a florecer, es porque está muy cerca el tiempo del reinado milenial de Yeshua, que inicia con un día proclamándolo a Yeshua como el rey del reinado milenial, e inmediatamente el arrebatamiento. Ahora veamos lo siguiente. Hay señales de que esto hoy en día se está cumpliendo. Pueden buscarlo en internet, como desde el 2020, en medio del desierto de Israel, las flores, los árboles que fueron plantados hoy en día dan fruto en el desierto. De cómo las semillas que fueron plantadas hoy en día son grandes cultivos y dan muchos vegetales. Pero lo más interesante de todo, la profecía que hay sobre el mar muerto. Y la encontramos en Ezequiel 47:10. La voy a leer. Ezequiel 47:10 dice lo siguiente: y junto a él, bueno, voy a leerlo desde antes. Después, aquí está hablando el profeta Ezequiel diciendo así: después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado, y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Araba y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrar en este río, y junto a él estarán los pescadores, y desde En-Gadi hasta En-Eglaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. ¿Sabe a qué se está haciendo referencia ahí? Al mar muerto. Se nos dice, y hay varios estudios hoy en día de que se está encontrando vida. Y es una vida muy rara, porque es una gran cantidad de bacterias que arrojan agua dulce en el fondo del mar muerto. Y este mar, que es el más salado del mundo, y por ende no contiene o no puede contener vida en su interior, ahora está brotando vida. Están saliendo pececillos. Así que cuando vemos que la higuera, que la tierra de Israel, ese desierto, está arrojando flores,
cosechas, verduras, grandes cultivos, que el mar muerto está dando pececillos. Es porque Dios está iniciando un proceso de transformación de esa tierra, que es una prefigura a la transformación espiritual del pueblo de Israel. Pero el enemigo sabe esto y sabe la relación que hay entre la tierra de Israel y el pueblo de Israel, y quiere dañar el propósito o la voluntad de Yud-Heh en esta tierra, introduciendo dentro de la tierra de Israel falsas religiones como el catolicismo y el cristianismo, celebrando fiestas paganas como Navidad, Año Nuevo y Semana Santa dentro de la tierra de Israel, dañando la tierra, celebrando marchas del orgullo gay. Oseas 7:8 dice: Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Por eso nosotros debemos tener mucho cuidado en lo que aceptamos del mundo y lo que permitimos que sea parte de nuestras vidas. Voy a terminar solamente con este versículo 19 del capítulo 2, pero lo voy a dejar iniciado nomás. O sea, la próxima semana volvemos a retomar el versículo 19 del capítulo 2 de Joel. Dice así: responderá Yud-Heh y dirá a su pueblo: He aquí, yo os envío pan, mosto y aceite, y serás saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Hoy vamos a terminar con una promesa, porque la respuesta de Dios, de Yud-Heh, a todo aquel que haga Teshuvah, que se arrepienta de manera sincera, que celebre Yom Kippur con un corazón sincero, todo aquel que esté en este momento pasando por una situación difícil en sus vidas, que esté pasando por un momento tormentoso, doloroso, sientan es que Dios los está llamando para que se vuelvan hacia Él, y así Él, Yud-Heh, reciba el arrepentimiento y les bendiga, les cambie las vestiduras y les coloque ese anillo. Si ustedes me escuchan hoy, lo que les voy a decir, si ustedes lo ponen en práctica, los testimonios que yo voy a escuchar para honrar y glorificar a Yud-Heh van a ser muchos. Porque hoy Yud-Heh quiere recibir el arrepentimiento sincero para bendecir el alma que llega nuevamente al seno de Él, al seno del Padre Celestial, para que también comparta esa alma las bendiciones por heredad que le ha dado a su pueblo Israel. Dice que le va a devolver el pan, el mosto y el aceite. En hebreo es el grano, el vino y el aceite. Y esas tres cosas tienen que ver con profecía espiritual. Tienen que ver con lo que Yud-Heh va a hacer en el alma de Israel. Dios usó la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta para quitar el grano, el vino y el aceite, para que Israel sufriera, pero que ese sufrimiento los llevara a volverse hacia Él. Y ahora, con aquellos que sienten que la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta están en sus vidas, o les ha quitado algo muy grande de sus vidas, ahora Yud-Heh les está diciendo: vuélvanse hacia mí, hagan Teshuvah, arrepiéntanse, pónganse de rodillas, oren, clamen, lloren,
y yo los voy a recibir. Y voy a establecer un pacto eterno. Y voy a renovar y voy a restaurar lo que han perdido en sus vidas. Dios Yud-Heh dice: vuélvase a mí y yo restauraré todo en sus vidas y haré cosas nuevas, cosas que ni se imaginan. Padre, gracias, bendito y amado Yud-Heh, bendito sea tu nombre, la gloria y la honra sean solo para ti. Gracias, gracias, gracias infinitas te damos por hablarle a esta manada pequeña, por llamarnos, Padre Santo, a ser parte de tu pueblo, por sanar nuestra tierra, por ser tan bondadoso y misericordioso con nosotros, con aquellos que no merecemos, Padre, tu amor, que hemos sido pecadores, que te fallamos, que te faltamos, pero que tú estás siempre con las puertas del reino de los cielos abiertas para que nos volvamos hacia ti. Gracias, Padre, por todo, por la presencia de tu Hijo, por la presencia de tu Espíritu, por la presencia tuya misma en nuestras vidas, por esperarnos siempre con brazos abiertos y con tener la esperanza y la fe de que sabes que algún día vamos a volver hacia ti, siempre, siempre, siempre. Colocamos esta palabra en tus manos, esta prédica que nos has dado. Permite que dé fruto, Padre Santo. Y que no solamente sea en nosotros, en esta manada pequeña, sino también en todos aquellos que la escuchen, Padre Eterno. Gracias, porque sabemos que van a llegar personas hasta el último segundo. Hasta en el último momento en que las puertas estén abiertas, van a llegar personas a tu seno. Tenemos esperanza. Que nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros conocidos lleguen así sea hasta el último segundo antes de que se cierren las puertas, antes del Neilá y el sonido del gran shofar, para que todos nos podamos reunir y estar contigo eternamente. Bendice, Padre, este día para que hagamos tu voluntad. Bendice nuestras vidas para que nuestra alma permanezca atada a ti. Gracias, Padre. Honramos y glorificamos tu santo nombre y permítenos tener esa ofrenda y esa libación para ofrendártela a ti a través de una persona que necesite ese alimento o necesite de tu mano generosa en este mundo. Te amamos, Padre. Bendito sea tu santo nombre, Yud-Heh, por los méritos y el amor de tu Hijo Yeshua. Amén y amén. Padre eterno, gracias a todos mis amados. Gracias les doy por su disposición, por su compañía, por estar con nosotros, por alimentarnos y por amarnos. Bendiciones a todos. Un abracito bien grande. Feliz día. Bendiciones.